A esta hora saludamos a Jeffrey Radzinski, analista, profesor de Ciencias Políticas y consultor en Asuntos Públicos, quien también nos acompaña desde Lima, Perú. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer acompañarlos. Pues su balance de lo que ha sido esta jornada electoral el día de hoy: son elecciones generales, se elige presidente, vicepresidentes y los congresistas. Efectivamente, una jornada que en realidad sigue, porque si bien a las 4 de la tarde se cierra oficialmente la votación, aún quedan miles de personas en las colas de los centros de votación votando. Hace pocos minutos, como ustedes bien confirmaron, se dieron los flash electoral a boca de urna, y si bien tienen un margen de error, todos coinciden en señalar que los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta serían Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la distancia entre el segundo, Pedro Pablo Kuczynski, y la tercera candidata, Verónica Mendoza, del Frente Amplio, es muy corta. Las tres encuestadoras principales del Perú dan distancias menores a 1 punto, por lo que deberíamos tener cautela y esperar los primeros conteos rápidos que debemos tener en unas 4 horas, con un margen de error más reducido para tener certezas. Ante el escenario, señor Radzinski, de que sea Verónica Mendoza la que quede en segundo lugar y vaya, en este caso, a una segunda vuelta electoral en Perú con Keiko Fujimori, ¿cómo sería esa negociación? ¿Sería mucho más difícil? Mire, la posibilidad de entablar alianzas, efectivamente, entiendo, es más fácil para Pedro Pablo Kuczynski que para Verónica Mendoza, y esto es porque en el espectro, digamos, político, Verónica Mendoza se ubica a la izquierda y Pedro Pablo Kuczynski se ubica más al centro, o a la centro derecha, pero liberal. Keiko Fujimori, digamos, está en el espectro a la derecha, y como usted bien sabe, en una segunda vuelta las alianzas son fundamentales, porque en los resultados iniciales verá que el empate en el segundo lugar es a 20 puntos, con lo cual hay muchos votos, millones de votos de los candidatos Alfredo Barnechea de Acción Popular, el expresidente Alan García del Partido Aprista Peruano, que jugarán, digamos, sus preferencias por los dos primeros, y esa será la manera en la cual se determinará. El otro asunto importante que se debe ver es la nueva composición del Parlamento. Como ustedes bien saben, en el Perú el Parlamento es un Congreso unicameral y tenemos a 130 representantes. No habrá mayoría absoluta de nadie, pero sin duda la primera minoría la tendrá el Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, seguido en las preferencias por el Partido Peruano por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski. Las alianzas, si bien se van a dar electoralmente para la segunda vuelta, también se van a tener que dar en el futuro Congreso de la República, sobre todo para leyes sustanciales, orgánicas, que requieren una mayoría calificada. ¿Los votos de Alan García podrían ir a parar a Keiko Fujimori? Es aventurado decir a dónde irían a parar los votos del aprismo y del pepecismo, porque recordemos que en esta oportunidad Alan García ha ido en alianza con el PPC. El APRA ha ido en alianza con el PPC, una alianza algo extraña. El APRA es el partido tradicionalmente de centro izquierda, socialdemócrata, a pesar de algunas variaciones en su tendencia programática, ideológica en la última década y en el último gobierno, pero ha ido en alianza con el partido de derecha o de centro derecha conservadora, que es el Partido Popular Cristiano. En ese sentido, es difícil, digamos, decir que el voto es al unísono para moverse a uno u otro candidato. Creo que se repartirá. Lo que queda claro es que Keiko Fujimori es la candidata con mayor respaldo el día de hoy, indiscutiblemente, pero también es la candidata con mayor nivel de rechazo. Así que un punto a tener en consideración es con cuánta votación terminará Keiko Fujimori, que es la primera en las preferencias esta primera vuelta, estas elecciones generales. Eso determinará un poco el juego político de cara a la segunda vuelta, que es en 8 semanas. A diferencia de lo que ocurre con otros países de la región, donde también el sistema prevé segunda vuelta electoral, en el caso del Perú tenemos que esperar
un plazo mayor, son 8 semanas hasta el 5 de junio, donde conoceremos quién será presidente de la República. En otros países son 3 semanas o 4. 8 semanas es prácticamente una nueva campaña. Jeffrey, ¿superó el Perú, de acuerdo a lo que vistes, como analista, como seguidor del tema electoral en Perú, ese fantasma que se había acercado sobre la elección presidencial tras la decisión del ente electoral de haber excluido 2 candidatos, de no haber excluido a Keiko Fujimori, que fue una petición de un gran sector del país? ¿Superó el Perú con lo que se vivió hoy ese fantasma de que la democracia también se estaba empañando de alguna manera? Mire, yo quiero pensar que lo hemos superado, pero no sería correcto o sensato afirmar que no han sido elecciones o que han sido elecciones poco accidentadas. Estas han sido elecciones cargadas de una serie de malos manejos que no puedo llamar fraudulentos, pero sí una serie de errores, y le cito brevemente algunos ejemplos. No solo la forma y los procedimientos por los cuales quedaron excluidos algunos candidatos, sino también la inoportuna comunicación y la ineficiente comunicación de las autoridades electorales. Por ejemplo, la valla o umbral electoral que establece el mínimo de votación en el Parlamento para ingresar por representatividad. Había una discusión si es que iba a ser 5 o 7% por una modificación legislativa, y la autoridad electoral aclaró a menos de 48 horas de las elecciones que iba a ser 5%, lo cual creo que es jurídicamente correcto y es lo que correspondía, pero tardío anuncio. Por otro lado, la forma en que fue excluido el candidato Julio Guzmán, que era de alguna manera el outsider de esta elección, da también algunas cosas que pensar. Julio Guzmán fue excluido hace más o menos 2 meses y, según las encuestas, los estudios de opinión más serios en el Perú, estaba en el segundo lugar de las preferencias, para otros en el tercer lugar, pero digamos era un competidor con alta probabilidad de llegar a una segunda vuelta y eventualmente a la presidencia de la República. Es Jeffrey Radzinski, analista, profesor de Ciencias Políticas y consultor en Asuntos Públicos, a quien agradecemos que amablemente haya estado estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24.